Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 18 del Grupo B de la Segunda División de República Checa, el Teplice B de Matías Zúcar le ganó como local por 4-0 al Chulumek Natzidilium. El atacante nacional fue titular, jugó hasta los 56 minutos. Lastimosamente, no se pueden ver desde esta parte del mundo los partidos en vivo y los resúmenes son grabaciones desde la tribuna, para que noten el nivel de este torneo. Lo importante es que el delantero peruano de 23 años ya acumula 236 minutos en todo el año con la filial del Teplice de la Primera División de Chequia, esperando que pueda mejorar su rendimiento, volver al primer equipo y destacar en una liga más competitiva que la Segunda División. De todas maneras, el préstamo acaba al final de la temporada en julio y de allí volverá a las Linz de Austria para ver lo que podrían hacer con él. Por allí, si hay algún interés de algún equipo peruano a medio año, podría ser la gran Rodrigo Vilca y retornar a la Liga 1. Recordemos que Matías Zúcar aún mantiene contrato con los austriacos hasta junio del 2024. Volviendo a este partido, con este 4-0, el equipo de reservas del Teplice es noveno con 24 unidades y la próxima fecha visitarán al Jiskra Istinat Orlisi el 2 de abril. Por el partido amistoso jugado en Austin, Texas, el América de Pedro Aquino perdió por 2-1 frente a los Rayados de Monterrey con los tantos de Maximiliano Meza y José Alvarado. Lo que nos importa es que el volante nacional no fue tomado en cuenta para esta mini gira en Estados Unidos, ya que aún está en proceso de recuperación y la afición americanista lo clama para que el equipo pueda mejorar, ya que este fue su segundo partido de preparación perdido en este parón de selecciones. El primero también lo perdieron por 2-1 frente al otro equipo de Monterrey, el Tigres. Es así que los fanáticos azulcremas cuentan los días para que la Roca Aquino vuelva al equipo titular y desde México la prensa especializada señala que podría estar disponible para el duelo de la jornada 12 cuando visiten al Necaxa y así les ayude a ingresar a los puestos de playoff de la Liga MX, donde se encuentran a solo 2 puntos, aunque otros piden no exigirlo y se recupere del todo para que pueda volver en óptimas condiciones al torneo Apertura. La cosa es que en México lo extrañan y aquí en Perú también, pensando en un posible partido de repechaje en junio, donde seguro nos caerá bien su convocatoria. Y vamos al bloque de eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. La selección paraguaya de fútbol continuó con los entrenamientos de cara al partido del martes ante nuestra selección peruana por la última fecha de las clasificatorias mundialistas. El equipo guaraní, ya sin chance de clasificar al Mundial de Qatar, tuvo trabajos en la tarde del sábado y según informaron desde la propia Federación Paraguaya de Fútbol, el plantel albirrojo inició el entrenamiento en el gimnasio principal del CARDE, bajo las indicaciones del preparador físico Javier Valdecanos. Luego, los futbolistas pasaron al campo de juego para realizar trabajos técnicos, tácticos y movimientos en defensa y ataque, por lo que no jugaron el tradicional partidito de práctica donde se puede vislumbrar el posible 11 que se presentaría en Lima. Por lo pronto, se conoce las 4 bajas de la selección albirroja: Miguel Almirón, Matías Villasanti, Gustavo Gómez y Blas Riveros. Este domingo, el plantel volverá a entrenar a las 6 de la tarde y el lunes viajará rumbo a Lima para enfrentarse a nuestra bicolor este martes 29 de marzo a partir de las 6:30 de la noche, hora peruana, donde esperemos sacar la victoria y quedarnos con el 5º lugar del repechaje sudamericano. Y vamos a nuestra selección peruana. Empecemos con lo sucedido fuera de las canchas. Esta mañana de domingo, a través de un comunicado, la Federación Peruana de Fútbol dio a conocer que el viernes se presentó una denuncia ante la FIFA por la actuación del árbitro Anderson Daronco, quien estuvo a cargo del duelo ante Uruguay por los hechos públicamente conocidos y quedan a la espera de la respuesta de FIFA para hacer que esa es la gran duda. Pero desde ya les voy avisando a los incautos que aún crean que podemos pedir los puntos o la repetición del partido, que eso no va a pasar. El partido lo perdimos polémicamente
Y aunque luego que varios han dicho que a pesar de las imágenes del VAR fue gol, ese partido lo ganó Uruguay y amén. Entonces, ¿por qué el reclamo? Esa es la gran pregunta. Unos dicen que para dejar precedente de que no pisoteen a los equipos que no sean los favoritos de la FIFA. Yo tengo dudas, porque algo parecido ocurrió en el partido de repechaje entre Francia e Irlanda, con la manazo de Henry que no fue cobrada y le dio la clasificación a los galos al Mundial de Sudáfrica. Los isleños también pusieron el grito en el cielo a la FIFA y estaban por ir al TAS, pero apareció un arreglo confidencial que luego se filtró, fue por 5 millones de euros por el silencio de Irlanda. ¿Eso persigue Lozano? ¿El dinero? Porque me queda clarísimo que el bien del fútbol peruano no le interesa, sino miren cómo está el campeonato de la Liga 1 y ni qué decir del de la Liga 2. La cosa es que este comunicado es más para acallar las críticas mediáticas hacia la federación por su inoperancia y sumisión al Sugar Daddy de Conmebol. No por nada, la reventa de entradas del team pasó por agua tibia. ¿O creen que los favores no se pagan? Ya pues, tan ingenuos no podemos ser. En fin, veremos en qué acaba esta pantomima. Y ahora sí vamos al equipo de todos. El plantel de la blanquirroja cumplió un día más de entrenamientos y la gran novedad fue la aparición del defensa del Lemen, Miguel Araujo, que se perdió el partido frente a Uruguay debido a que se contagió con el COVID-19. Sin embargo, el futbolista ya estaría totalmente sano y a disposición del técnico Ricardo Gareca para el partido clave frente a los guaraníes este martes. De esta manera, el plantel estará conformado por 28 jugadores, a sabiendas que el futbolista del Tolima, Ratziel García, ya cumplió con su sanción por acumulación de tarjetas amarillas y es uno de los posibles reemplazantes del atacante del Al Hilal, André Carrillo, que fue desconvocado por un esguince de rodilla, aunque también se vocea que podría suplirlo Gabriel Costa o Christopher Canchita González. Por lo pronto, se pudo conocer que en el partidito de práctica, el Tigre inició con el siguiente 11. Pedro Gálvez en el arco, Gilmar Lora por la derecha, Carlos Zambrano y Alexander Callens como centrales, Miguel Trauco por izquierda, Renato Tapia, Sergio Peña, Yoshimar Yotun en la primera línea de volantes, Cristian Cueva, Eison Flores y Gianluca Lapadula en la parte de arriba. Por si acaso, Luis Advíncula solo realizó trabajo táctico y no hizo fútbol. Aunque como dijimos, este 11, incluso el armado táctico, puede modificarse en los próximos días. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Qué te parece este primer equipo titular planteado por Ricardo Gareca para este martes? Los comentarios son todos tuyos. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!